tardes a todos, bienvenidos a esta 15ª edición de la Fiesta del Libro y la Rosa. Quienes vinieron hasta acá para ver a Santiago Roncagliolo, por supuesto, ser entrevistado por Gabriela Barkentin. No soy Gabriela Barkentin. Por un momento me engañaste. Lo sé, pero tengo que decirlo. Tuvo un inconveniente Gabriela, entonces yo soy el lector emergente. Y es un inmenso privilegio y un placer para mí presentar a Santiago Roncagliolo con su nueva novela, El año en que nació el demonio. Déjenme contarles que yo lo leí antes de conocerlo. Quiero decir, no este libro, sino antes de conocer a Santiago llegó a mis manos Abril Rojo, una novela espectacular, ganadora del premio Alfaguara en su momento. Una novela que si ustedes no han leído no se pueden perder. Y luego me volvió a emocionar con su siguiente novela. Bueno, no siguiente, pasaron 2 o 3 antes, de La noche de los lápices. De La noche de los alfileres, perdón. De La noche de los alfileres. Y hoy viene a sorprendernos con este nuevo texto, El año que nació el demonio. Una novela alucinante que sucede en 1623, en una Lima oscura, barroca, de ese barroco distinto al barroco mexicano, que es florido, y el barroco limeño es sobrio, duro, pesado, ¿no? Sí, bueno, me interesaba también esa atmósfera, ¿no? Claro. Yo escojo las partes sobrias, duras y pesadas y las pongo delante. Okay. Pero entonces debe haber de las otras partes por ahí también, sin lugar a dudas. Yo creo que México y Perú son increíblemente parecidos, ¿eh? México es como Perú, pero a lo bestia. Lo bueno es mejor, lo malo es peor. Todo es más extremo, pero esencialmente son 2 países muy parecidos. Qué importante esto que está diciendo Santiago, es cierto, nos parecemos mucho más de lo que creemos. Somos todavía el territorio de la ñ, compartimos un idioma, pero compartimos un montón de cosas que no nos damos cuenta que compartimos. El caso es que una noche oscura llena de rayos y centellas mandan a llamar al alguacil del Santo Oficio. No es ni siquiera el personero del Santo Oficio, sino solo un joven alguacil, y lo llevan hasta la puerta de un convento y le dicen: tiene usted que venir a intervenir porque ha nacido el demonio. Hay que intentar no estropear las novelas contándolas, pero en este caso creo que sí hay mucho por contar. Lo primero que me impresiona de esta nueva novela de Santiago es, sin lugar a dudas, el dominio del lenguaje del siglo XVII. Debió haberte costado trabajo. Cuéntanos. Sí. Bueno, el lenguaje en realidad es increíblemente simple y directo en el siglo XVII, porque no escribían con mucha floritura. Lo que pasa es que su manera de pensar para nosotros es tan increíblemente retorcida que en un primer intento empecé a usar el lenguaje, pensé, vamos a hacerla de verdad como en el siglo XVII. Después de unas páginas me di cuenta de que era totalmente incomprensible todo lo que estaba haciendo. Entonces había que refinar el lenguaje de manera que sintieses ese ritmo, esa manera de pensar, ese oscurantismo que exuda de todas las páginas de los informes de la Inquisición, pero fuese rápido de leer y fuese divertido y todo el tiempo muy visual, ¿no? Yo siempre trato de que las historias sean muy visuales, de que no dejes de ver lo que ocurre con los personajes. Y leí muchos de los informes del Santo Oficio, y entonces me gustaba la idea de que toda la novela fuese una carta de uno de estos alguaciles de la Inquisición para el proceso de Santa Rosa, ¿no? Santa Rosa de Lima, cuando murió, fue muy rápidamente canonizada, convertida en santa, pero a sus amigas, por hacer las mismas cosas, casi las queman por brujas. Era muy difícil saber lo que era una santa y una bruja. Era una persona que se decía comunicarse con Dios y con el demonio. Y entonces se estudiaban estos casos y se estudiaban las evidencias a favor y en contra, y me gustó la idea de que toda la novela fuese una carta a la Inquisición de España para tratar de decidir si esta mujer es santa o es bruja y si las cosas que hacen corresponden a una cosa o a otra, ¿no? Es una entrada apasionante para entrar a un mundo, sin duda, muy apasionante.
y pensar en el trato que se sigue dispensando hoy a las mujeres con esta misma lógica, saber si son brujas o si son santas, ¿no? Seguimos manteniendo esta al Fray Luis de Torquemada en el fondo de nuestra cabeza. Bueno, en algunas cosas sí. El Génesis, la religión católica, culpa de todos nuestros problemas a la mujer, ¿no? Sí. Es la tentación sobre Adán la que hace que nos expulsen del paraíso. Y muchas otras religiones, por ejemplo, las religiones indígenas latinoamericanas, las mujeres tienen un poder especial mágico. Son más bien frecuentemente mujeres las sacerdotisas. En la religión católica es una religión muy masculina. Y entonces, y parte de este mito originario del que fuimos expulsados del paraíso por culpa de una mujer, y las brujas son un poco creadas para culpar a las mujeres muchas veces de los problemas de los hombres. Hay un libro que me encantaba que se llama El martillo de las brujas, que es un manual sobre cómo tratar con las brujas, cómo reconocerlas, juzgarlas y procesarlas, un manual de inquisidores. Me parece que es del siglo XV. Y una de las cosas que dice es, si no tienes una, no lo dice con estas palabras, pero lo que dice es, si no tienes una erección cuando te acuestas con una bruja, es culpa de la bruja. Si te posee el demonio y te acuestas con una mujer y le dejas embarazada, ese hijo no es tuyo, es del demonio. Problema del hijo ya. Y buena parte del imaginario de las personas procesadas por brujería son justamente en el caso de nuestros virreinatos, las mujeres de las religiones originarias que hacían filtros de amor, que eran, bueno, las curanderas, ¿no? Las curanderas son las que son consideradas brujas y procesadas, ¿no? A mí me encanta que por lo menos las 6 novelas que yo he leído tuyas, todas suceden en Lima. Tienes un crush con tu ciudad, pues, con la ciudad. Para este libro en especial, para el año en que nació el demonio, ¿volviste a recorrer Lima? ¿Volviste a buscar esos lugares en donde pudieran suceder las cosas que le dan ambientación a la novela? Bueno, la mayoría ya no existen. Esa Lima ya la leí más que la recorrí. La encontré en mapas de la época, en archivos, en libros, en conventos. Porque lo que sí sigue, las pocas cosas que siguen en pie desde el siglo XVII son generalmente iglesias. Y su construcción y sus ornamentos siguen siendo los mismos 4 siglos después. 4, ¿no? 4 siglos después. Pero la mayoría estaban en los libros. Y mi propio abuelo era historiador. El libro está dedicado a mi abuelo. Algunos de los libros que leí son los de él. Era muy divertido porque la gente creía que mi abuelo era un historiador conservador. Para nada, un conservador quiere que las cosas se queden como están. Mi abuelo quería regresar al siglo XVII, que le parecía mucho más organizado que la República. Y era un historiador de esta época y un gran investigador de archivos. Él tenía una idea también muy positivista, muy de conservador, que era que la historia no se debe interpretar, que cualquier cosa que sea una idea tuya es como de izquierdas. Entonces él lo que hacía era investigar en los archivos y poner tal cual las historias como estaban en los archivos, con lo cual son libros difíciles de leer, pero están llenos de información, llenos de detalles. Que tiene un libro sobre el teatro que te cuenta cuánto costaba entrar al teatro, cuánto cobraban, y de ahí saqué todo un capítulo que ocurre en un teatro, cuánto cobraban los actores, qué obras se ponían, qué obras no se podían poner, en qué momentos se censuraban las obras. También tenía historias sobre los virreyes, sobre cosas, sobre poetas, sobre cosas pequeñas, pero que están llenas de detalles, porque esto necesitaba muchos detalles para ser verosímil, ¿no? Es, Santiago, una novela sobre bien y el mal, pero también es una novela sobre el poder, la riqueza, el poder económico, el poder político. El Santo Oficio, el llamado Santo Oficio, la Inquisición, que tiene esta aura negra por encima con toda razón. ¿Se la ha ganado? Sí. Que se la ganaron a pulso. Y sin embargo, era más
un poder fáctico político que un poder eclesiástico, en el sentido estricto. No sé cómo lo veas tú. Sí, eran una especie de brazo armado. Eran los que censuraban los libros, los que detenían a las brujas. Pero luego, digamos, toda la corrupción que conocemos también existía en ese momento y también viene de ahí. Entonces, por ejemplo, era muy útil quemar judíos porque luego te podías quedar con tus cosas. Claro. Entonces, le interesaban mucho más los judíos. No quemaban indios, a veces los desterraban, pero los indios no tenían nada que quitarles. Entonces, los que les interesaban eran los judíos. Que tenían más objetos y dinero. Pero su principal, y esto me parecía interesante, la principal actividad del Santo Oficio, lo que más números tenía, la mayor cantidad de procesos, era por solicitación, que eso significaba los curas que se acostaban con las mujeres que se confesaban con ellos. Pero eso no sucede. Bueno, luego pasaron a otro público. Pero en ese momento estaban en la confesión teniendo contacto constante y poder sobre mujeres y bueno, los curas no creían en nada. Y esta era la principal actividad. Y la otra era conservar la fe, ¿no? Proteger la fe y por lo tanto eliminar, desterrar, eventualmente quemar a las brujas, a los mensajeros del demonio, que generalmente eran de la cultura de otra religión, pues no, eran ellos los demonios. Los demonios eran los diferentes. En mi casa, en casa de mis padres, había rescatado un bando solemne, grande, que mi padre lo tenía ahí con toda mala fe en la puerta de la entrada de la casa, enmarcado, que decía: nosotros los apostólicos inquisidores contra la herética pravedad. Y lo que era la lista de los libros prohibidos en 1635. Y era una lista inmensa de libros prohibidos. Entre otros, había uno que a mí siempre me llamó muchísimo la atención, porque claro, yo los leía para ver si podía llegar hasta mis manos a alguno de ellos, ¿no? Porque muchos fueron desaparecidos, quemados, y esos sí fueron quemados. Las quemas de libros eran mucho más habituales que las quemas de personas. Y en el caso de América, las novelas. Claro. Esto es muy interesante. En España sí se permitía leer las novelas, pero en América estaban prohibidas las novelas. Porque estaba prohibida la imaginación. Estaba prohibido imaginar. Exactamente. Estaba prohibido creer que otro mundo podía ser posible, ¿no? Había un libro que a mí siempre me llamaba la atención, que lo sigo, que hace muy poco una compañera, una amiga investigadora del Instituto de Filológicas, me trajo un PDF, claro, traído de Sevilla, no sé qué, Defensa del pedo. Y son 50 páginas defendiendo a los... Flatulencia. Sí, a las flatulencias. La pregunta clave Alguien tenía que defenderla. Y me parece maravilloso que... Por supuesto que alguien tenía que defenderlas. La pregunta es si el año en que nació el demonio estaría en la lista de los libros prohibidos del Santo Oficio en 2023. No lo creo, porque es el informe de un inquisidor. Ah, bueno, claro. Es el informe de uno de ellos. De hecho, está muy inspirado, los documentos en que se inspira no están en el Perú porque están en el Tribunal de España, son los que mandaban por suerte, porque el archivo español está mucho mejor organizado que el peruano, entonces es más fácil acceder a ellos. Hoy en día yo creo que todavía se mantienen ciertas cosas, de hecho involucionamos, y de hecho es un momento más religioso el de hoy que el de hace 20 o 30 años. Pero no creo que sea una novela en contra de la religión. De hecho, yo no es que vaya a misa los domingos, pero considerando el gremio en el que estoy, que son todos unos ateos irredentos, yo soy relativamente creyente. Yo creo que hay más cosas que las que podemos entender y que se pueden llamar religión. Y yo, de hecho, algunas de las personas que más he admirado en mi vida son curas. Y creo que la religión puede ser muy buena para la gente y para la sociedad. No la Inquisición, ¿no? Que justamente ataca la capacidad de las personas de pensar y de imaginar. Y sin embargo sigue habiendo inquisidores
no religiosos, pero hay inquisidores en las redes sociales, en los medios de prensa y en todas partes, eliminando contenidos de gente que no le gustan, ¿no? El año en que nació el demonio es este oscuro siglo XVII, sucede dentro del oscuro siglo XVII, por lo menos para México. El siglo XVII se quedó como borrado de la historia. Sabemos muy poco de él. Si no fuera por Sor Juana Inés de la Cruz, el resto del siglo XVII es una especie de nebulosa extraña. ¿Sucede lo mismo en Perú o hay eslabones, formas de jalar de ese siglo XVII para darle sentido? Bueno, es el siglo de Santa Rosa, por ejemplo. Es el siglo en que ya se ha establecido la colonia, digamos, ya no hay conquistadores, ya hay el Estado virreinal, empieza a funcionar como tal, ¿no? Y sobre todo es un siglo real maravilloso. Todo es realismo mágico. La gente cuando se discute la colonia, los de un lado, los de otro, piensan que unos tenían una civilización racional y los otros eran bárbaros. En realidad eran todos bastante bárbaros porque la razón no existía todavía. No existía la idea de que, de que debes creer en cosas basadas en la razón. Todo tenía una explicación divina o diabólica. Las cosas malas ocurrían porque lo hacía el diablo. Las cosas buenas ocurrían porque lo quería Dios. Y la labor de los humanos era tratar de interpretar esas señales de Dios y ver qué significaban y qué nos estaban diciendo, ¿no? Y esto lo convierte cada minuto en un momento mágico. Es verdad, el hecho con el que arranca el nacimiento de este siamés, o sea, hoy sería un siamés que nace en un convento, en ese momento es un monstruo de 2 cabezas y es el demonio. Entonces tiene que ser el demonio que está llegando a nuestra ciudad por alguna razón. ¿Qué nos está tratando de decir? ¿Por qué ha venido justo hoy y justo ahora? Nadie iba a hacer un análisis genético del demonio, ¿no? Las explicaciones de cuando atacan los piratas. ¿Por qué vienen los piratas? ¿Por qué se van los piratas? Tienen que ver con que nos hemos portado mal y Dios nos castiga, ¿no? Las inundaciones tienen que ver con que Dios nos castiga. ¿Por qué Dios castiga a los negros y a los indios? Porque los considera inferiores, porque nosotros los blancos somos superiores. Y esto es todo lo que cree esa sociedad. Y me fascinaba ese universo completamente mágico, me pareció una invitación a narrar. Pero también un retrato de muchas cosas que seguimos siendo. Ese racismo sigue existiendo, ese machismo sigue existiendo, no en esa forma, pero sigue formando parte de nuestra sociedad. Venimos de esa magia negra. Recuerdo uno de los grabados de los caprichos de Goya, de la parte oscura, uno de ellos que a la letra dice: el sueño de la razón produce monstruos. Ese sueño de la razón de la Inquisición produjo monstruos terribles. Produjo monstruos, pero también produjo personajes fascinantes. Un espacio que ocupa mucho de la novela es el convento, donde nace este demonio y donde está la mujer de la que se va a enamorar el protagonista, Jerónima, una monja negra, que asciende como, digamos, una mujer, lo que diríamos afroperuana, no podía escalar en un convento. Los puestos de arriba eran solamente para las blancas, pero había una manera de que una mujer como ella entrase y ascendiese, si cantaba bien. ¡Ay, qué bonito! Cantar era porque cantar era una parte muy importante de la devoción. Y entonces, mujeres que no pertenecían a los estratos dominantes podían ascender cantando. Y eso era muy, muy hermoso. Y ella, es su voz la que la hace crecer. Luego, el mismo convento es, como eran muchos, el destino de las mujeres que querían ser diferentes. Digamos, el único plan social para una mujer era casarse, no había otra labor y reproducirse, esa era la única labor. Entonces, si quería hacer cualquier otra cosa, léase intelectual, lesbiana, folladora, tener amantes, lo que sea, cualquier otra cosa que no fuese ser mujer todo el tiempo de un marido, te ibas al convento.
Y había conventos que no dependían del obispo, sino de la congregación, que estaba en Roma. Así que para recibir órdenes había que meter la carta en un barco, llevarla durante años, que cruce el océano, que cruce un continente, y en la práctica esas mujeres no tenían ningún control. Y la Madre Superiora, la Mencia, crea una república de mujeres liberadas, como eran muchos. Y en efecto, a veces era necesario, o sea, a veces tomaban los conventos con el ejército, porque sabían que lo que ocurría adentro era todo pecado, y había grandes discusiones entre los obispos por recuperar el control de esos conventos, que tienen agujeros para que entren los amantes, que organizaban sus corridas de toro, fiestas, juergas, que pensaban, que también muchas veces leían y estas cosas terribles. Encontré una carta muy bonita de un obispo a Roma o a Madrid o a donde sea, que decía: ya les he dicho a las monjas que no pueden dormir de 2 en 2, pero no entiendo qué les pasa y por qué se empeñan. Si tienen colchones, les he llevado colchones. Y ellas muchas veces, pues sí, estaban fuera del control masculino y los conventos se convertían en islas de libertad femenina. Que sucedió un poco lo mismo en México, bueno, gracias al barroco. Estoy pensando en la cocina. La cocina conventual en México transformó a los sabores. Tenemos 2 platillos salidos de... El mole, ¿no? El mole no es de monjas. El mole poblano viene del convento de las Clarisas en Puebla, y también de otro convento poblano aparece el chile en nogada. A lo que voy es... ahí es donde se liberan los placeres de la carne y por lo tanto están fuera de... Un poco lo que estás diciendo, este ambiente libertario, festivo, donde se podía escribir, leer, dormir 2 en el mismo colchón. ¿Cuánto tiempo te llevó esta investigación? ¿Cuánto tiempo estuviste metido en esos conventos? Es muy difícil decir porque esta novela tuvo muchas formas antes de terminar siendo esto. O sea, primero sí entendía que quería hablar de la figura de la bruja, de todo lo que representa. Yo trabajo siempre sobre la base de las cosas que nos dan miedo. Mis libros exploran la violencia, el abuso, cosas que nos asustan, y los monstruos y las imágenes con los que hemos dado forma a esos miedos. Y en este caso me interesaba mucho la bruja como manifestación del miedo hacia las mujeres, ¿no? de los miedos que tenemos de las mujeres. Y entonces era originalmente una historia contemporánea. Necesitaba documentarme un poco para esta historia que debía ocurrir en el siglo XXI. Pero mientras más investigaba el siglo XVII, más me parecía que directamente estaba ahí la historia, y ahí estaban mis brujas, y ahí estaban mis santas, y ahí estaba todo este universo real maravilloso. Entonces, digamos, desde que empezó como a cobrar el proyecto forma hasta que terminó, pueden haber pasado unos 10 años perfectamente. La escritura sí tomó 2 o 3 años, ya los años finales, porque es gorda. Yo nunca he escrito cosas, es la más gorda que he escrito. Sí, es totalmente cierto. Y por cierto, ¿ahí se puede comprar la novela de Santiago? Sí, me estás haciendo una seña de sí porque no te veo. Sí. Está ahí y luego firmaremos en el módulo de firmas, ¿no? Sí. Luego firmaré ejemplares si alguno de ustedes quiere. No se lo pierdan, de verdad es un ejercicio espectacular. ¿Qué tanto ha cambiado desde el siglo XVII hasta ahora nuestros miedos, nuestras pesadillas, nuestros sueños? Y hablo de América Latina porque finalmente somos un reflejo unos de otros. Pues yo, sí. Las cosas que yo escribo, tú decías que escribo de Lima, es verdad, pero es que siento que me doy cuenta de que cuando vengo a México, la gente reconoce sus historias en las que yo cuento del Perú. Cuando voy a Colombia, cuando voy a Argentina, las cosas que yo cuento podrían haber ocurrido con 2 o 3 nombres diferentes. Y en este caso hay muchas cosas de nuestros miedos que se mantienen. Algunos ya los he dicho, pero otro que me impresionó mucho es el cerco de los ricos. Lima era una ciudad cercada, el lugar donde vivían los blancos, y los negros los cimarrones se llamaban, estaban afuera. Se les dejaba, y a los indios también se les dejaba afuera. Y eso sigues viéndolo en las residenciales de México, de Perú y de todos sitios, ¿no? Estos lugares donde se concentran los ricos y ponen un muro que los separa de toda esa gente que les da miedo, tiene su origen en esta ciudad, en estas ciudades
cercadas y acorazadas contra los que son diferentes. Yo creo que seguimos siendo lugares por los que cabalga el demonio a sus anchas, que la violencia social y la desigualdad siguen siendo muy parecidas a las que había en esa época, pero también tenemos muchos más recursos para enfrentarlas, ¿no? Y eso tampoco es que estemos igual. Aunque esa época interesante era, no sé si era placentero vivir en ella, pero era interesante. Había además, lo que sí cambió mucho es la idea, que me impactó mucho como una idea del siglo XVII, la idea del dolor como algo bueno. Santa Rosa amarraba sus... Claro, había la flagelación, era bastante habitual, pero Santa Rosa, que es personaje aquí, amarraba su pelo a un clavo en la pared para no dormir, porque así si se dormía se iba a tirar del pelo y se iba a tener que despertar. Se ponía cinturones de castidad con clavos por dentro. Si alguien le decía que tenía las manos bonitas y ella pensaba que sus manos podían tentar a los hombres, las metía en cal viva. Y todo ese dolor, todo ese sufrimiento se lo ofrecía a Dios. Dolor es la moneda con la que le pagábamos a Dios por todo lo que teníamos y por toda la vida. Y las beatas, que eran como rockstars, en ese momento las mujeres, las beatas que hacían milagros, eran seguidas por miles de personas que les pedían que les hagan un milagro, que los salven, que los curen, que hagan que la gente se enamore, que les den todo lo que les faltaba. Estas mujeres generalmente eran admiradas en la medida en que pudiesen lastimarse y flagelarse y soportar mucho dolor, porque eso significaba que Dios las iba a querer más. Esta valoración del dolor me impresionó y me alegra que nos la hayamos quitado de encima. Bueno. ¿Vives en Madrid? En Barcelona. Estás viviendo en Barcelona. La distancia te da perspectiva distinta. Estoy pensando en el Perú hoy. ¿Cómo ves tú desde Barcelona al Perú hoy? Del que sigues hablando todo el tiempo y tus libros están imbuidos por el espíritu del Perú. Pero hoy, ¿cómo lo ves en la distancia transatlántica? Mis últimos libros es curioso, sí. O sea, nunca... en un momento sí me di cuenta de que yo tenía varias novelas, como Abril Rojo, que tú mencionaste, y libros hablando de la realidad política peruana. Pero yo ya era un tipo que llevaba 10, 15 y ahora mismo 23 años viviendo fuera. Ya no eres alguien que está capaz, que puede hablar de según qué cosas. Y entonces en mis últimos libros hay Perú, pero la mirada no deja de ser migrante. Mi novela anterior es narrada por un chico que ha crecido en Estados Unidos y que recupera mi propia mirada de extranjero. Mi libro anterior es de latinoamericanos viviendo en España, mi libro de cuentos, Lejos. Esta habla de Lima, pero es que en este momento Lima es España, que es donde yo vivo, ¿no? Entonces, digamos, mi identidad se ha ido volviendo la de este idioma. Me siento bastante en casa en cualquier sitio en que se hable el español, ¿no? Se hable mi idioma y mis libros también van retratando todo ese universo. Ahora, la pregunta de cómo veo al Perú ahora mismo, fatal. Creo que hay además creo que el problema ahí es mucho más grave de lo que es una crisis normal. No se trata de, no lo va a resolver un gobierno u otro. Ni siquiera hay tal cosa como partidos políticos. Lo que hay es una sociedad en la que ya nadie cree en nada, ya nadie cree en el Estado. Hay buenas razones para no creer en él. Sí, por supuesto. Pero para que te des una idea, hace 3 años, nadie había escuchado hablar de los siguientes 4 presidentes del país. La sociedad, el sistema político está desintegrado. Acaban de condenar a uno que fue el candidato más votado, lo han condenado por asesinato. Están acusados ya no de corrupción, sino de violación, abuso. Es como si las mafias hubiesen tomado todo el sistema político y lo han hecho porque esta sociedad lo ha permitido. Es una sociedad que ya no cree en el Estado, elige a esta gente para que lo gestione, ¿no? Entonces, creo que los problemas van a tomar mucho más tiempo en resolverse
Eso no va a cambiar por un presidente u otro, ¿no? Y de hecho, lo que es posible es que llevamos 7 presidentes en 6 años y podríamos seguir cambiándolos cada 5 minutos. Hay mucha gente que ya cree que un dictador es lo único que nos podemos permitir. Y ni siquiera nadie se atreve a ser un dictador. No, por supuesto que no. Van presos también los civiles, mucho más los dictadores. Entonces, no parece... Se ha disuelto todo el sistema de convivencia que tiene una democracia. Voy a cometer una infidencia. Perdón. Adelante. Infídete. Be my guest. Estuvimos en la Feria del Libro de Lima hará 4 años. Sí. Y tuvimos una cena francamente muy divertida, además de una gran cena, en donde estaban los mejores escritores peruanos. Porque Vargas Llosa no lo considero peruano. Estaban los mejores escritores peruanos y el hijo de Pablo Escobar. Es que esa era la infidencia. Entonces estaban los mejores escritores peruanos, o sea, de verdad, grandísimos escritores como Santiago. Y uno de ellos, un hombre, no voy a decir su nombre para proteger su identidad. Bueno, pero estaba ahí porque también ha sacado un libro, o sea que creo que es bastante pública su identidad. Venga, estábamos una serie de escritores y de repente uno de estos escritores dijo, saliendo ya muy bien, después de haber charlado maravillosamente, dice, ¿quién era el gordito que estaba en la esquina? Y ya lo dijo Santiago, era el hijo de Pablo Escobar, que estaba presentando un libro y que no sé por qué demonios estaba en esa escena, pero creo que afortunadamente no nos enteramos que lo era, o tú sí sabías que era. Todos sabíamos, y no paró de contar anécdotas de su padre. ¿Ah, sí? Sí. Es que yo llegué tarde a esa escena, pero bueno. Tenemos todavía unos minutos y yo siempre he pensado que la Fiesta del Libro y la Rosa, el territorio de los libros y los lectores, tenemos todos la palabra. Pues alguien quiere preguntarle algo a Santiago, saber algo más sobre el año en que nació El Demonio, que es de verdad una palabra de lector, una enorme y maravillosa novela que se puede vender ahí, que se vende ahí y que luego será firmada. Alguien, por favor, alguien que quiera decir algo, preguntarle algo a Santiago de este o de otro de sus libros. Esta es su oportunidad histórica. Venga. No sé cómo hacemos para hacerte llegar. Sí. Gracias. ¿Todo bien? Gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí. Yo lamentablemente no he podido leer el libro, pero me encantaría saber ¿cuál fue el mayor reto al cual se enfrentó para poder escribirlo? Supongo que lo más difícil era entrar en la cabeza de Alonso Morales, entrar en la cabeza del inquisidor, ¿no? Él es un hombre profundamente religioso, como son todos, que cree en un sistema en el que es muy importante quién es tu padre, y no está su padre ahí. Y tiene que torturar gente y creer que lo hace por el bien de esta sociedad. Y luego tiene que escribir en ese lenguaje, ¿no? Porque la novela está escrita con el lenguaje de él. Entonces, y tiene que plantearse problemas. No quería que pareciese, digamos, tenía que hacer una investigación, y de alguna manera es un thriller, pero que parte de que está buscando al demonio. Y eso es lo que está investigando. Entonces todo tenía que estar... no podía ser gente que habla como hoy en día, pero que está en esas calles. Tenía que entrar en su cabeza, hacer la investigación que él haría, contarla con sus palabras y entender cuáles son sus emociones y cuál es su relación con su madre. Y todo eso implicaba un ejercicio de investigación y de imaginación muy intenso. Ay. Hola, sí. Esto no sirve. Hola, ¿qué tal? Hola. Santiago, Benito, buenas tardes. Oigan, pues yo les quería preguntar a ambos, porque pues ambos son escritores, y pues precisamente a que sus libros se derivan de la historia real, ¿no? ¿Cuánto tiempo aproximadamente y qué técnicas utilizan para empaparse de este conocimiento histórico? O sea, de informarse.
para después ya adaptarlo a sus historias? Bueno, por supuesto la investigación, ¿no? Hay que leer y hay que pasear y hay que conocer todos los detalles posibles de lo que estás hablando, ir a todas esas iglesias, conocer cada detalle de las fachadas, entender. Las iglesias ya no las miramos mucho, pero, o sea, no las miramos con detalle, pero están llenas de miles de detalles, los cuadros y los arabescos de las paredes, están llenas de detalles y de cosas que puedes descubrir. Pero también es muy importante lo que no se sabe, Claro. porque es ahí donde tú vas a jugar. No Sí. puedes inventarte un virrey porque está en la historia, pero nadie sabe muy bien cómo era la vida privada de un virrey. Bueno, más o menos nos hacemos una idea, pero, pero no hay información de eso. Y entonces muchas veces tienes que saber todo lo que puedas para reconstruir, pero también tienes que detectar los agujeros en los que tú vas a meterte, tú vas a empezar a jugar y tú vas a inventarte tu propia parte de la historia. Súper. Gracias. Sí. Tiene una máquina del tiempo con la cual viaja al siglo XVII cada rato. La imaginación es... ¿Podremos llamarla una novela histórica, Santiago? No. Sí. ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, no, novela bueno, histórica. porque luego se les pone aquí debajo, novela histórica. Bueno, pero de hecho, además es gorda, como son las novelas Sí, históricas. no, eso también es cierto. Sí, eso es un thriller histórico. Lo que pasa es que yo creo que un poco el retrato de esta sociedad desborda la investigación de lo que está haciendo Alonso. No es solamente la investigación, sino todos esos personajes que van ocurriendo alrededor, con lo cual, novela histórica sí me funciona. Sí. ¿Existe el demonio? Sí. Lo que pasa es que está dentro de las personas. Okay. Siempre he creído, siempre escribo sobre monstruos, pero creo que los vampiros, los fantasmas, los hombres lobo, están dentro del corazón de la gente, dentro de la historia de los países, ¿no? Y es ahí donde hay que buscarlos. Y todas las personas tenemos... Y todas las personas tenemos al demonio y también a Dios. Nadie es exactamente bueno todo el tiempo ni exactamente malo todo el tiempo. Las personas somos complicadas, a veces hacemos cosas terribles por razones nobles y viceversa. Y también eso es lo que a mí me gusta de las historias. Una columna de opinión te dice qué es lo que deberías pensar. Pero una historia te cuenta lo que alguien ha hecho para que tú decidas y juzgues y tú pienses. Y lectores diferentes tienen lecturas diferentes, interpretaciones diferentes. Y es ahí donde está la humanidad, ¿no? En esa complejidad, en esa delgada línea entre el bien y el mal. No, y de nuevo, perdón, oigo voces, me van a llevar al Santo Oficio de un momento a otro. Ok, gracias. Estoy hablando con mis voces imaginarias. Por favor, el señor. ¿Dónde está el teléfono? No, el micrófono. Ahí, a ver. Muchas gracias. Hola. Santiago, primero que nada, muchas gracias por aceptar la invitación. No sé de quién fue, si de la universidad, si de la editorial. Muchas gracias por estar acá en México. Gracias al Grupo Planeta por traer a Santiago Rocanglio acá en México. Gracias a la universidad por traerlo. Para mí es mucha emoción estar aquí. No he leído el libro, este último, sí leí el anterior. Te sigo desde hace mucho tiempo, yo creo que desde hace 26 años, desde que salió Pudor. Y bueno, ¿cuál es el origen de Santiago Rocanglio? ¿En qué momento decide ser escritor y cómo empieza toda esta aventura? Por error. Yo quería ser guionista de programas cómicos. Ese era mi verdadero objetivo en la vida. Escribía telenovelas en Perú. Y quería, bueno, pensamos con otros guionistas un programa de humor político que era muy divertido, pero el gobierno compró a los cómicos y los puso en el canal del Estado para hacer humor oficialista, que es el humor más aburrido que puede haber, es lo contrario del humor. Y entonces solamente quedaban telenovelas
que ya una vez que habías... hay telenovelas interesantes, pero la mayor parte de las que por lo menos yo podía escribir, o nosotros podíamos escribir, si habías escrito 2, ya habías escrito todas. No había ningún reto creativo más. Entonces quería ser guionista y me fui a España para ser guionista. Estudié guión. Mi idea era que de vez en cuando publicaría un libro, pero no me parecía que escritor fuese un trabajo. Guionista sí sonaba como un trabajo. Y empecé a sacar libros y empezaron a ir bien y resultó que nunca me proponían hacer guiones y que no conseguía trabajo de guionista y con cada libro pensaba, bueno, como este ha ido bien, vamos a hacer otro y aquí estoy. Con el tiempo, con la pandemia, volví a ser guionista y ahora hago las dos cosas y disfruto mucho. Es como haber vuelto a una casa en la que originalmente debía haber estado. Pero si yo hubiese crecido en un país normal, sería guionista de televisión y probablemente seguiría haciendo eso y de programas de humor, ni siquiera de ficción, ¿no? Esto es algo que fue ocurriendo. Gracias. Sí, pero ya no soy tan joven. No, ya sé que no, pero ahora ya soy... Perdón, de verdad, creo que no ha habido una persona más joven que tú en ganar el premio Alfaguara. Tiene un retrato en su casa que es el que envejece. Sí. Antes eran... me gustaba porque hubo una época que yo era escritor joven. Era de verdad más joven que los otros escritores. Pero ahora han empezado a aparecer un montón de niños. Y te preguntas, ¿de dónde salió esta gente? ¿Dónde están mis jóvenes? Un joven, ahí a la izquierda. ¿Hay otro micrófono o devolvió? Ahí, por favor. Yo quiero agradecerle su presencia y hacer una pregunta muy cruda. Dado que la novela es un ejercicio de imaginación realista, ¿cómo ven el próximo colapso? Hablando de que en el siglo XVI empezaron los movimientos independentistas que no sucedieron hasta 2 siglos después y que ahora esperamos un nuevo colapso social y económico en los próximos 20, 30 años, empieza a haber esta línea de la colapsología. ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo pensamos que puede cambiar nuestras sociedades? ¿Cómo pensamos que podemos reaccionar? ¿Qué han imaginado de ese futuro que puede o no ser funesto? Han sido crisis que ya han pasado en otras sociedades o en otras civilizaciones. ¿Qué han imaginado? Uy, el futuro. Me resulta difícil. Yo creo que en realidad estamos moviéndonos hacia el pasado. Creo que nuestras sociedades son se han vuelto en los últimos años más violentas, más tribales, más enfrentadas. Y creo que eso tiene que ver con que la gente cree menos en las democracias. Por muchas razones se está decepcionando de las democracias. Yo creo que con todos sus errores es lo mejor que hay y es lo que... o sea, me gustaría que valoremos un sistema con independencia de poderes, con libertad de expresión, con mayor igualdad. No sé cómo será el futuro, pero trato de que por lo menos, si tengo un espacio para decir esto, valoremos los sistemas de democracia, los sistemas que nos permiten convivir, porque cada vez está más difícil convivir. Yo, perdón, soy un optimista. Sí, yo también. Pienso que vivimos en la lógica de prueba-error, 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 como en los experimentos científicos. Y hay un brevísimo línea de un poema de Ángel González, el maravilloso poeta español, que dice: te llaman por venir porque no vienes nunca. Cada vez que pensamos en el futuro es el presente inmediato. Entonces, y yo creo siempre que es factible de ser transformado, cambiado y compuesto, sobre todo por los jóvenes. Y perdón que les eche la bolita, pero alguien tiene que hacerse cargo, coño. Sí, buenas tardes. La última, perdón.
Sí, todo un gusto, Santiago, Benito, tenerlos acá, totalmente agradeciéndoles este espacio en el que podemos conocerte y conocer tu libro, ¿no? Primero, bueno, yo quería hacer 2 observaciones. La primera, a ese punto de nostalgia contigo, porque yo estuve medio año en el Perú, y haber estado en el Perú, regresar a México, y obviamente sentí las diferencias, por ejemplo, de la propaganda política allá en el Perú, ¿no? Me tocó cuando fueron a arrestar al presidente que estaba en turno. Entonces, cómo todo eso se manejaba de una manera distinta de las manifestaciones que hacemos aquí en México a las manifestaciones que me tocó ver en Perú, ¿no? Entonces, ahorita que lo tocaste, y las telenovelas también. Se me hizo bien curioso cómo allá las telenovelas mexicanas, allá en el Perú son como, wow, estrella, ¿no? Pero la pregunta que quería hacerte, justamente hablabas justo de las brujas, justamente del siamés nacido en el siglo XVII, ¿no? Yo quería ver tu observación como escritor al utilizar a estos papeles que son expulsados de la sociedad, que son las personas desechadas, ¿no? Las personas vulnerables. Porque, claro, en la sociedad son como personas totalmente dejadas de lado, pero para la literatura es otro uso distinto, ¿no? Por ejemplo, usar a las brujas, por ejemplo, yo estaba pensando en los evangelios. Como en los evangelios realmente hay un trato hacia el leproso, hacia el ciego, hacia la persona que es impura, hacia la prostituta incluso, ¿no? Entonces yo quería ver cómo tu observación literaria acerca de usar a este grupo minoritario, a estas personas vulnerables de la literatura, ya sea en tu trato como escritor, pero también cuál es tu enseñanza al hacerlo en este libro. Yo crecí aquí en México y me fui al Perú de niño, y entonces era un niño un poco raro, por culpa de ustedes. Y en una sociedad muy dura con los que eran diferentes. Entonces creo que todo lo que escribo es... mis personajes siempre son un poco diferentes, no terminan de encajar en su entorno. Me ha seguido ocurriendo en la vida, porque luego fui a España y siempre estoy un poco desfasado de la gente que me rodea. Y creo que todo lo que escribo es una defensa de la gente diferente. Y que la gente diferente es vulnerable. Es vulnerable porque nos cuesta entender que alguien sea diferente. Imponemos una igualdad sexual, cultural, económica. Creo que me conmueven las personas que son diferentes, que luchan por formar parte, por ser aceptadas. Y son pues las cosas que hago con mis libros, ¿no? Una mirada hacia la diferencia, hacia la gente que no encaja y hacia lo maravillosa que puede ser esa gente. Esta es la fiesta del libro y la rosa. Celebramos a la palabra como acto de resistencia, celebramos a la libertad de expresión, celebramos a los diferentes, celebramos a la otredad como este camino que nos permite vernos a nosotros a través de la mirada y del reflejo de la mirada del otro. No somos islas. Gracias, Santiago Roncagliolo. Fue un inmenso privilegio estar contigo esta tarde. Muchas gracias. La verdad es que México siempre me ha tratado como uno de ellos, como uno de ustedes. Puta, no vayas a decir eso porque te van a saltar en cuanto salgas. Bueno, eso también es el Perú, así que soy uno de ustedes. Quiero agradecer a la universidad y a la editorial y a la revista de la universidad que me han traído aquí. Hemos hecho un curso de una semana conociendo a creadores y gente que escribe y que produce audiovisual en México. Nos espera una semana de promoción y me han alimentado y me han bebido con intensidad, y siempre venir aquí es una experiencia intensa, divertida y en la que me siento muy querido, y les quiero dar las gracias por eso. Venga, muchas gracias a todos. Seguimos en la fiesta del libro y la rosa. Santiago firmará ejemplares en el área de firmas, que no es cierto, no es cierto. Su libro está en venta ahí y la firma será aquí detrás, así que aprovechenlo, que no todos los días está entre nosotros. Gracias. Cuidado, cuidado.